Ok, bueno, pues con base en todo lo que ya vimos la vez pasada, en la unidad pasada, pues vamos a seguir revisando cómo nosotros nos tenemos que comportar con los pacientitos que tengan algún tipo de sufrimiento o padecimiento emocional, psíquico o psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? Vamos a tratar de que ustedes, como profesionales de enfermería, puedan, ante el sufrimiento de sus pacientes, también distinguir pacientitos que tengan enfermedades de tipo crónico, también su malestar emocional pues va a ser diferente. Y entonces, bueno, pues primero tenemos que revisar precisamente qué es el padecimiento crónico, ¿no? Es lo que ustedes van a revisar. Vamos a tratar de dar un tipo de respuestas ante este padecimiento. ¿Cuál es el duelo que la persona experimenta frente a la enfermedad? O sea, el duelo es un proceso en el cual nosotros siempre lo vamos a experimentar cuando tenemos alguna pérdida. Entonces, si tenemos pérdida de la salud, lógico es que vamos a tener un duelo fuerte. El duelo no nada más lo tenemos cuando perdemos a un ser querido, sino lo tenemos con cualquier tipo de pérdida. Y bueno, pues al perder la salud es algo importante que todas las personas pues no queremos pasar por eso, pero cuando lo tenemos que sufrir o padecer, bueno, pues tenemos que apoyar a la gente para que pueda pasarlo de una forma más suave, ¿no? Que pueda entender su enfermedad, que pueda entender qué es lo que está sufriendo y viviendo y entonces a partir de aquí lo va a pasar como que de una forma más tranquila, ¿no? Cuando nosotros hablamos de duelo en materia psicológica, no queremos decir que si tú entras en un proceso de duelo no te va a doler, ¿no? Al contrario, sí te va a doler. Es parte de un proceso humano que tenemos que vivir sí o sí, pero qué tanto tú puedes apoyar a la personita para que le duela un poco menos y que no sea el dolor así como que muy fuerte de shock, etcétera, ¿no? También vamos a revisar dentro de esto de las enfermedades crónicas y cómo ustedes las van a tratar, la teoría de la incertidumbre y vamos a ver un poquito de enfermedades terminales y cómo nosotros podemos apoyar a nuestros pacientes para que tengan un final tranquilo de la vida, ¿no? En estos tres aspectos es en los que nos vamos a pues ir un poquito más en esta unidad, ¿ok? Entonces, como ya vimos en la unidad uno, el sufrimiento emocional es un dolor causado por diversas dificultades que se presentan y en ocasiones tiende el sufrimiento a ser pues muy difícil, ¿no? Hay personitas que pues a veces es más difícil todo el proceso que están viviendo que lo que realmente puedes tener físicamente hablando, ¿no? Bien decía Elizabeth Kubler, la muerte no es el mayor misterio es vivir con miedo. Y cuando uno vive con miedo por lo que sea, lógico es que vamos a tener un problema muy fuerte emocionalmente. ¿Y miedo a qué? Pues miedo a la incertidumbre de qué es la enfermedad. Ay, es como que se me pasmó el video. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo tengo yo que vivirla? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Etcétera. Y creo que ahí viene el trabajo bien fuerte de ustedes para poder apoyar y orientar a la persona en cómo tiene que vivir su enfermedad. Es algo que sí o sí ya tiene. Es algo que sí o sí tiene que seguir viviendo. Entonces, yo como enfermero, ¿cómo puedo ayudar al otro para que pueda él pasar por sí, un proceso de enfermedad, pero que sea lo menos, que le afecte lo menos posible en su cara, en su cuestión emocional, ¿no? Entonces, en esta situación, nosotros tenemos que hacer una visión totalmente holística de la situación. ¿Qué quiere decir holístico? ¿Qué entiendes por holístico, Karina? Creo que ya llevaron una materia, ¿no? De holística. ¿Qué entiendes por holístico? ¿No? Bueno, holístico es ver el todo, no nada más ver las partes, ¿ok? Entonces, una visión holística, por ejemplo, de un bosque, no es nada más ver el árbol, es ver todos los árboles, todo cómo se va relacionando entre sí. Entonces, al tener nosotros una mirada holística de la enfermedad de nuestro pacientito, podemos tener una situación más general de todo, no nada más el que está enfermo, sino que
cuáles son los diferentes escenarios que él puede tener, cómo puede experimentar la pérdida de salud, cómo puede experimentar también su vulnerabilidad ante los demás. Hay veces que cuando uno se enferma, pues dependes totalmente de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil que podamos tener una visión general cuando queremos nada más enfocarnos en algo. Si un pacientito se empieza a enfocar solamente en su enfermedad, va a perder rumbo, ¿no? O sea, sí es importante la enfermedad, sí es importante atendernos, claro que lo es, pero no podemos dejar de ver que aparte de estar enfermo, pues soy madre, soy padre, tengo un trabajo, o soy hijo, tengo que atender también, soy hermano, o sea, no todo tiene que centrarse en mí por el simple hecho de estar enfermos, aunque la enfermedad sea fuerte, ¿ok? Entonces tenemos que acompañar a las personas para que puedan tener esta mirada holística más general de todo lo que ellos tienen que ver en su enfermedad, claro. Y bueno, cuando empieza esta cuestión de duelo, en el paciente lo vamos a tener que ir acompañando. ¿Duelo por qué? Por pérdida de la salud. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que revisar en su unidad diferentes cuestiones, como cuál es el tratamiento que se le debe de dar a los pacientes en una enfermedad crónica. Y acuérdense, chicos, que bien, ustedes están muy preparados en cuestión em, de enfermería, cómo debo de tratar al cuerpo, cómo debo de tratar las heridas, lo físico, los medicamentos, esto y lo otro, pero las personas no dejan de ser personas. Y entonces tenemos que acordarnos que también tienen este otro tipo de problemas psicológicos y emocionales que les va a afectar a su salud. Claro es que sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Claro, sin involucrarme como un psicólogo, porque pues, ustedes no les van a dar terapia ni nada, pero sí conocer a sus pacientitos un poquito más, ¿sí? Cuando ustedes conocen un poco más de la historia de la vida de sus pacientes, van a saber cómo poderlos ayudar en ciertas situaciones. Ah, pues el señor está solo, o tiene familia, o tiene o es joven y tiene a sus padres que los cuidan. Todo eso nos va a ayudar a nosotros, nos van a dar herramientas para poder nosotros también apoyar a nuestros pacientitos, ¿ok? En esta unidad ustedes tienen que revisar todo esto, tienen que reflexionar sobre cómo es que el paciente en un momento dado puede tener también una distorsión cognitiva de su realidad. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Muchas veces por la misma enfermedad, pues dejamos de ver la realidad como es y nos enfocamos solamente en el problema. Ahí empezamos nosotros a tener una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que les había dicho. Hay que ver el todo, no nada más el problema en sí, ¿no? Y entonces, como este problema, como personita, le va a afectar en todo a nuestro paciente y tiene él que hacer un análisis muy claro de dónde está él parado y cuál es su rol a partir de que está enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que checar dentro del paciente? Lógico, es sus recursos físicos, que eso ustedes se dedican muy bien, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones físicas que él tiene y que yo tengo que atender en un sentido para poderlo apoyar y poderlo ayudar? Pero también, ¿cuáles son estas expectativas que tiene la persona con respecto a su enfermedad y respecto al tratamiento que se le está dando? Vamos a ver que hay enfermitos que ya no tienen expectativas, ¿no? Dicen, bueno, ok, lo hago porque pues ya no me queda de otra. O tenemos aquellos que dicen, no, sí, yo sé que voy a salir y de esta yo me la libro, etcétera. Fíjense que esa situación tiene muchísimo que ver. O sea, el cómo ve el paciente su enfermedad tiene muchísimo que ver en su próxima o pronta recuperación. No es lo mismo una persona que ya dicen, híjole, ya tengo cáncer, ya, adiós, bye, ¿no? A una persona que dice, no, tengo cáncer, pero tengo unos hijos que atender, tengo que seguir trabajando, y entonces esa visión de verlo como algo ya terminal o final, o verlo como algo que se me está presentando un problema, claro, pero tengo que salir adelante porque tengo muchas otras cosas que hacer, eso nos cambia muchísimo la visión, ¿no? Claro, hay diferentes
acercamientos a esto, pero la idea es que la personita no pierda la visión de que pues es una persona íntegra en muchos aspectos, no nada más es la enfermedad en sí, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar desde enfermería? Bueno, pues claro, dándole los cuidados necesarios físicamente, haciéndolo entender su enfermedad, ¿no? Y que no la magnifique, o sea, que no vea como que ya es lo último del planeta, o sea, ya valió esto, ¿no? No, sino más bien haciéndole ver, usted está pasando por un proceso, es un proceso que otras personas han pasado, podemos encontrar arreglos, etcétera, ¿no? O sea, siempre darle esa motivación para que la personita pueda seguir atendiéndose. Ahora, claro es que nosotros debemos de tomar en cuenta los diferentes recursos que tiene el individuo para poder salir adelante tanto los físicos, o sea, de su propia enfermedad, que si es una enfermedad pues grave, pues, el pobre hombre va a estar dormido, o mujer va a estar dormido todo el día, ¿no? Quizás por los medicamentos tan fuertes que les estemos proporcionando. Entonces, bueno, va a ser difícil que lo pongamos a pensar en otras cosas. Pero si es alguien que puede todavía tener cierta capacidad para poder salir adelante, etcétera, pues tendríamos que tratarlo en este sentido de motivarlo, ¿no? También depende mucho en la etapa y en la fase en la que se encuentra nuestro paciente. Otro punto que tenemos que revisar en estos recursos que tiene el individuo, pues son las cuestiones institucionales, ¿no? No es lo mismo que una personita se trate en un hospital privado a que se trate en un hospital público. Ahora, bueno, el día de ayer hubo manifestaciones de algunos compañeros de ustedes, o no sé si ustedes salieron, a quejarse del IMSS Bienestar porque pues no hay material, no hay medicina, no hay esto. Y por más que uno quiera apoyar al enfermo, si yo no tengo los recursos mínimos necesarios para poderlo apoyar, pues va a estar bien difícil, ¿no? Bien, bien difícil. Entonces, sí tengo yo que tomar en cuenta también este factor institucional en el cual tengo que ver qué tanta oportunidad sí existe desde la institución para poder apoyar al paciente o no, ¿no? Va a haber quizás a veces casos muy graves en los que pues tengo que hacer todo un procedimiento administrativo para poder apoyar al paciente y va a haber otras ocasiones que no, que tengo todos los elementos básicos y necesarios para poderlo hacer. Entonces, también es importante que ustedes tomen conciencia de eso. ¿Por qué? Porque puede venir en este caso, pues también no nada más la frustración del paciente, sino también la frustración de nosotros como servidores de la salud, ¿no? El que, pues yo sí quiero, pero ¿y cómo le hago, no? Otro punto que tenemos que tomar en cuenta son todos los factores culturales. Siempre, siempre, siempre tenemos que ser muy respetuosos de las creencias de las personas, de cualquier creencia. O sea, yo no puedo decirle eso está bien, eso está mal, no. Cualquier creencia, nosotros la tenemos que tomar y respetar y no podemos criticarlo, ni verlo mal, ni nada por el estilo. Es un derecho humano el que yo tengo de creer en lo que yo quiera. Si yo creo en lo mismo que ustedes, pues qué padre, ¿no? Ya nos llevamos un poquito, nos podemos entender un poquito mejor. Pero si no, yo tengo que respetar completamente, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso en Estados Unidos de un marine que estaba en el barco y el chico, pues él era satánico, ¿no? Y entonces, imagínense los norteamericanos que sí son bastante muchos en su religión y bueno, todos son evangélicos y bueno lo veían súper mal y cómo quiere aquí hacer sus ritos y etcétera, ¿no? Pues metió juicio y en el juicio salió que él tenía la libertad de creencia, entonces podía creer en lo que fuera. Que los demás compartieran o no que compartieran sus creencias, eso era otra cosa. Pero el señor tenía derecho a hacer su culto, su rito en el momento en el que le diera pues el capitán, ¿no? Así como los otros iban a su misa y daban gracias a su Dios, pues podía hacer sus ritos y su misa, no sé cómo se le llame, y podía también él pues manifestar lo que quisiera, ¿no? Y no tenía por qué verse mal por los demás. ¿A qué voy, chicos? Que muchas veces nosotros estamos en algunos lugares en los que tenemos personas con diferentes prácticas, ¿no? Y entonces, bueno, quizás
La práctica más común en esto, pues, es el cristianismo, pero quizás no son ni cristianos, tienen otro tipo de prácticas, creen en otras personas y se lo tenemos que entender, ¿sí? Entender. Decirle, está bien, no hay ningún problema si usted quiere seguir yendo con el chamán del pueblo porque él llama a los espíritus y etcétera y lo van a ayudar. Es una forma en la que la persona se puede también autoayudar. Decirle, sí, no hay problema, pero siga tomando sus medicamentos, siga viniendo a su tratamiento. Es una situación que entre los dos podemos apoyar, ¿no? Si usted quiere ir con el chamán, no hay ningún problema, pero pues también no me deje su medicina. No me deje su medicina y no deje sus citas y sus visitas acá con nosotros, ¿no? Porque muchas veces estas formas pues son de paliar también cuestiones emocionales y psíquicas de la persona. Entonces, pues si le tienen mucha fe a su santo, a su chamán, a su brujo, a lo que sea, está bien, pero no me deje el tratamiento, ¿no? O sea, respetar, pero decirle, tiene usted que seguir con su tratamiento, ¿no? Y no espantarnos, no espantarnos de nada. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta son los apoyos sociales. Esto es, los amigos, la familia, hay veces que pues la persona quizás no tiene familia, pero tiene primos, familia nuclear, ¿no? No tiene hijos o esposo, pero tiene hermanos, tiene primos, tiene amigos. Entonces, bueno, ver cuáles son sus redes de apoyo, así se llama psicológicamente, para que pueda salir adelante, ¿no? Y también cuáles son sus apoyos psicológicos. Los apoyos psicológicos son todas esas capacidades que la persona obtiene a través de su vida, de su experiencia o de la herencia que va recibiendo de la relación que tiene con otras personas. Y entonces tenemos a gente, por ejemplo, muy resiliente y tenemos a gente que pues, a la primera se nos cae, ¿no? Resiliencia quiere decir la capacidad que yo tengo para salir rápido de un problema, ¿ok? Entonces, puede ser que tengamos personitas que sí, no, no importa, no hay problema. A ver, dígame, ¿usted qué me tomo? Y yo le sigo adelante, ¿no? Y vemos que quizás su enfermedad es difícil, pero hay gente que tiene esta idea de salir, ¿no? Y hay otros que pues no lo van a tener. Entonces, todos estos factores nosotros lo tenemos que analizar para poder en un momento dado revisar muy bien qué es lo que está pasando con el paciente en sí, ¿no? Claro que sí es un poquito de tiempo, es un poquito de dedicarle un poco de más de atención al paciente y yo sé que ustedes me van a decir, muchos de ustedes, Verónica, ¿qué horas quieres que lo haga si yo tengo 25 pacientes que atender y tengo que pasar revista, etcétera? Bueno, quizás no con todos, pero con aquellos que ustedes vean que se les están cayendo, con esos son con los que tendríamos que poner más atención, ¿ok? El duelo por la enfermedad es un punto importante. El duelo por la enfermedad, primeramente, cuando una persona está enferma o tiene una enfermedad grave, crónica, lo primero es decir, a mí no me pasa nada. Oiga, señor, es que usted tiene diabetes. Sí, pero no, no pasa nada. Yo me acuerdo que tenía un tío que me decía, no, hija, un clavo saca otro clavo. Y entonces, pues, él seguía comiendo mermelada de fresa y de todo, ¿no? Claro que se empezó a poner peor, ¿no? Pero viene esta negación de decir, no pasa nada, yo estoy súper sano, no va a haber ningún problema. Una vez que pasa la negación, viene otro aspecto que a la persona le puede dar coraje, le puede dar mucho coraje. Coraje de haberse enfermado, coraje de que no lo cuidaron y entonces va a tener coraje con ustedes, con los médicos, con su familia, tiene coraje hasta con él mismo, coraje con su Dios, puede venirle un coraje con todo de que, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto, no? Entonces viene este coraje, esta ira tan fuerte. Luego viene otra parte que no son en orden, se pueden ir variando, pero por lo regular pasan todas estas partes. Viene una parte de tristeza que algunos autores le llaman depresión. Yo no considero que sea una depresión como tal, porque necesitamos muchos factores, pero viene una tristeza muy fuerte, ¿no? Entonces, después de que me dio el coraje de que, ¿por qué estoy enfermo? Ahora es, híjole, bueno, pues sí. ¿Y qué voy a hacer, no? ¿Puedo hacer algo? ¿No lo puedo hacer? Y hay muchísima gente que, ¡pum!, se nos viene abajo en esta tristeza profunda que se le da. Y ya posteriormente, algunos de nuestros pacientes van a tener la aceptación de su enfermedad. ¿Qué es la aceptación? Cuando ya me doy cuenta
de que, bueno, sí, estoy enfermo, pero puedo seguir viviendo bien si me tomo la medicina, si le hago caso a la enfermera, si vengo a mi chequeo continuo, si hago caso de los doctores, etcétera. Y entonces ya viene una aceptación de la misma enfermedad, ¿no? Con este proceso, pues van a cambiar mucho las expectativas del individuo y nosotros tenemos que irlo acompañando en sus diferentes etapas. Ahora bien, hay dos puntos importantes en los que se nos puede caer el enfermo. Uno es en el coraje y otro es en la tristeza. En esos dos puntos se me pueden a mí caer. Y entonces puede ser que si tiene mucho coraje, le vengan cuestiones de ansiedad muy fuertes y va a necesitar tratamiento psicológico. O puede ser que en la tristeza le venga una tristeza mayor, una tristeza muy fuerte, y entonces ya podemos estar hablando de depresión. En ese caso también necesita ayuda psicológica. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Ver que la persona pues vaya como que viviendo sus etapas, pero si se nos cae en alguna sí o sí, necesita ayuda psicológica. ¿Ok? La idea sería que pase sus etapas, ustedes lo ayudan a pasar estas etapas y bueno, pueda llegar a la aceptación de la enfermedad. Si no pasa las etapas y está estancado en una, necesitaremos sí o sí mandarlo al área psicológica para que lo empiecen a atender, ¿ok? Muchas veces también en esta cuestión de cuando una persona se sale enferma, pues va a tener una reacción, ¿no? Lo primero, me enojo, me da tristeza, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi trabajo, y esto y lo otro. Y luego viene una época de incertidumbre en el que sí voy a vivir, no voy a vivir, necesito renunciar, necesito cambiar de puesto, mi familia me va a atender, ¿no? Vienen todos estos vaivenes emocionales, psicológicos bien fuertes que a la persona le van a afectar sí o sí. Y al final, pues lo que buscamos es que el paciente se dé cuenta de que va a estar en un constante cambio, ¿no? O sea, si tenemos diferentes tipos de enfermedades o crónicas o degenerativas, claro que el cambio va a poder ser más frecuente que si tenemos otro tipo de enfermedad. Entonces, sí es importante que ustedes los ayuden a, a entender que deben de llegar a una adecuación, a un entendimiento de su enfermedad para que puedan ellos a poderse ayudar a sí mismos. Si no, pues va a estar bien diferente, bien difícil, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando una persona esté en un estado de ansiedad, quiere decir que esté sufriendo mucho físicamente, puede ser el sufrimiento emocional, ¿no? Aquellos pacientitos que nos gritan, que nos lloran, que nos patalean, que puede ser que no nada más sea la enfermedad. Yo entiendo que sí les puede doler y les puede doler mucho, pero muchas veces es también esta cuestión de ponme atención, de que no me estás haciendo lo adecuado, etcétera, y nosotros pues tendríamos que revisar esto. Si esto se está dando una repetición continua, pues sí hablar con la familia o con el mismo enfermo de que sí gustaría platicar con alguien para poder llevar a cabo esta situación, ¿no? Las personitas cuando se enferman, por lo regular van a tener tristeza, rabia, enfado, culpa, se van a reprochar, los episodios de ansiedad van a ser muy grandes, pueden sentirse solos en su enfermedad, muy cansados, impotentes. eh, Son muchos las emociones o sentimientos que vienen en esta situación, ¿no? También qué puede pasar cuando una personita pues está enferma en una enfermedad grave por la misma enfermedad o por la medicina que está teniendo, puede tener alteraciones de sueño, alteraciones alimenticias, se nos puede distraer fácilmente. Y todo esto, como ya no tiene como poderse coordinar el solo de una forma más general, por así decirlo, podemos empezar a tener aislamiento social de la persona, ¿no? Entonces, el enfermito se nos empieza a aislar,
empieza solamente a pensar en su enfermedad, ¿no? Ahora con todas estas técnicas que tenemos, pues todo el mundo empieza a meterse a internet y a ver, revisar y a checar, etcétera. Y luego no es nada bueno porque se enferman más, ¿no? Porque empiezan a ver, ay, pues deberías de tener estos síntomas y se empiezan ellos a palomear y entonces no es bueno que se aíslen, no es bueno que empiecen a pensar solo en la enfermedad. eh, Tenemos nosotros que ayudarlos a evitar recordar continuamente su enfermedad y su situación, ¿no? Entender que es un proceso que están viviendo, es un proceso que tienen que pasar y es un proceso que la mejor forma de poderlo soslayar, pues es siendo conscientes de lo mismo y trabajando al respecto, ¿no? No va a haber de otra. También pueden tener algún otro tipo de manifestación física por una enfermedad eh, diferente, pero que al momento de afectarte en las emociones, pues te va a doler el estómago, vas a tener opresión en el pecho, en la garganta, vas a estar hipersensible a todo, al ruido, puede en algunos momentos faltarles el aire, tener debilidad muscular, falta de energía, y no es por la enfermedad, fíjense, no es por la enfermedad que tengan. Tengo un problema renal y siento presión en el pecho. A ver, va el doctor y le dice, no, señor, no tiene usted nada. No, no necesariamente es la enfermedad en sí, sino toda esta carga emocional que está viviendo que lo llevan a tener este tipo de reacciones, ¿ok? Entonces, no todo es físico, también hay mucho emocional. Y en cuestiones cognitivas también puede enfrentarse a cuestiones como de confusión, incertidumbre, preocupación y ya en grados muy graves puede presentar alucinaciones, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar al pendiente de esta situación para que no se vayan a poner más mal o se vayan a hacer algún daño ellos mismos, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ponernos como meta para poder ayudar a este tipo de pacientitos? Bueno, primero saber con qué elementos cuento. Eso es importante, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato, si tengo todos los elementos para poder ayudar, pues me va a ser más fácil. Si no, ¿con qué puedo ayudar? Muchas veces con mi compañía o con la escucha que le dé, con eso más que suficiente, ¿no? Segundo, tratar de entender, hacerle entender a la personita que debe de tener un control sobre su enfermedad. ¿Cuál es el control? Pues estarse checando, monitoreando, tomarse los medicamentos, ir a sus citas cuando se le van estableciendo. Ese es el control que él puede tener para su enfermedad. Punto número 3, le podemos dar algún tipo de técnicas o de prácticas para que pueda relajarse, que esto pues lo van ustedes a ver en esta y en otras materias, cómo nosotros podemos ayudar a la persona para que se relaje, ¿no? Punto número 4, ayudarlo a reflexionar un poquito sobre su pasado, sobre su presente más que todo y en la medida en la que se pueda, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, sobre su futuro. ¿Ok? Y también, pues, el tipo de diagnóstico que haya tenido la personita. Pero si no, enfocarnos mucho, mucho, mucho en el presente. Eso es lo más importante con alguien enfermo, que se enfoque en el presente, que no me esté llorando ni por el pasado ni me esté llorando por el futuro. ¿Ok? Y una quinta reflexión que nosotros podemos hacer sobre esto es ayudarlos a explorar algún tipo de posibilidad para que pueda estar mejor con su familia, con su trabajo, si es que lo sigue manteniendo, con sus amigos, sus relaciones, cómo podemos ayudarlo para que pueda él seguir adelante, ¿vale? Y que no, o sea, sí una enfermedad es fuerte, pero ahorita, por eso les digo, hay que centrarse mucho en el hoy. Ahorita, no se te está acabando el mundo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué podemos hacer para que pues podamos todos salir adelante, ¿vale? Dentro de todo esto, pues les hacemos nosotros énfasis en una teoría que se llama teoría de la incertidumbre. Esta teoría estudia básicamente cómo las personas con enfermedades crónicas pueden tener mucha incertidumbre sobre su enfermedad. Pueden ser muy sugestionables, pueden no tener mucha adherencia al tratamiento y, claro, la calidad de vida puede ir reduciendo. Ustedes como enfermeros, ¿qué tienen que hacer? Apoyar a que esta incertidumbre se vaya eliminando un poco. Ok, sí, tienes cáncer.
estoy de acuerdo contigo, es una enfermedad grave, sí, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, a ver, mira, están los medicamentos, te estás tomando la medicina, quizás puedes entrar a algún otro tipo de terapia como radiación, quimioterapia, etcétera, pero tú, ¿qué tú puedes hacer? Pues checar tu alimentación, checar tus relaciones, checar tu oxigenación, o sea, tú como persona, ¿cómo te puedes ayudar a ti mismo a que salgas adelante? Y eso ustedes nos los pueden enseñar muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Y bueno, es darnos a veces hasta como una guía, ¿no? Por ejemplo, en personitas de la tercera edad o que ya no razonan muy bien, pues nada nos cuesta, chicos, con sacar una libretita y anotarle, a ver, señor, ya se va a ir, ¿no? Tiene que tomarse su medicina así y así y así. O sea, ayudarles en ese aspecto de que no lo vean como algo totalmente fuera de lo normal, ¿no? Sino que yo ya te lo estuve administrando por suero quizás, bueno, ahora te lo vas a tener que tomar tú, ¿no? Y tienes que ir a tus inyecciones y tienes que ir a esto. Nada nos cuesta con ayudarlos a hacer un cronograma de cómo ellos pueden ocupar y cómo deben de tomar sus medicamentos para que tengan más certeza de lo que les está pasando, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí vamos a tener dos variantes. Nuestro objetivo básicamente es darles una oportunidad a las personas para que se ahuyenten un poco del peligro de la enfermedad, independientemente del tipo de enfermedad que sea. Aunque sea una enfermedad muy grave y aunque sea una enfermedad aunque sea una enfermedad terminal, puede ser que nosotros podamos darle ese beneficio para que en el día de hoy se sienta bien, se sienta conforme con lo que está teniendo. Ok, yo sé que la enfermedad es muy difícil, pero mira, tienes a tu familia, puedes venir con los doctores, o sea, sacar todo aquello bueno que tiene la persona en lugar de que solamente esté enfrascado en lo malo. ¿Ok? Entonces, básicamente esta unidad es de esto que se va a tratar, de que ustedes vean cómo poderlos ir ayudando para que puedan aceptar un poquito mejor su enfermedad. Y si en un momento dado tenemos que llegar al proceso que todo mundo vamos a llegar, que es pues tener un final quizás por la enfermedad, el final de la vida por la enfermedad, bueno, pues ayudarlos a este proceso que no sea tan agresivo, ¿no? A los humanos no nos enseñan ni a vivir ni a morir, ¿no? Y entonces nosotros tenemos en esta idea ayudarlos a ir aceptando lo que se está viniendo y pues tratar de dejar las cosas lo mejor que se pueda. Todos, 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 y eso se los pueden decir a sus pacientes, todos en un momento dado, si ya están en fase terminal y están muy malitos, todos nos vamos a morir, tarde que temprano. Unos antes, otros después, a unos se nos da la oportunidad de ir con la enfermedad, desprendiéndonos de nuestros seres queridos, de ayudarlos también a hacer entender, de yo quizás dejar de pelearme con mi hermano al que no le hablan 20 años, pero pues ya siento que tengo más cerca la muerte, pues puedo ayudar a paliar todo ese tipo de situaciones para yo estar tranquilo al final, ¿no? Al final de cuentas, les digo, todos nos vamos a morir, algunos de una forma más tranquila, otros cuando no quieren la muerte por X, Y o Z, bueno, pues se van a enfrentar a cosas muy fuertes y nosotros tenemos que estar ahí pues para apoyarlos y acompañarlos hasta donde se pueda, ¿ok? Claro, siempre es importante que ustedes, si llegan a tener alguna situación importante que les esté afectando, no me lo dejen así. Así como de repente nos puede doler una muela y vamos al dentista, si ya me está afectando a mí el estar tratando con enfermos con diálisis, por ejemplo, pues voy al psicólogo y trabajo con él esto. Si ya me está afectando a mí el trabajar con personas de la tercera edad porque ya se me hacen muy imprudentes, ya no puedo, ya no le veo esa santidad que nos decían que los viejitos tenían, etcétera, pues tengo que ir también con un psicólogo a tratar esta situación. Entonces, no dejen ustedes tampoco que su trabajo afecte sobre sus emociones propias, ¿vale?
Y es así como pues vamos a terminar esta unidad revisando estos elementos que es importante que ustedes conozcan tanto para sus pacientes como para ustedes mismos, ¿ok? Cualquier situación, pues ya saben, me pueden mandar un mensajito por la plataforma y yo con mucho gusto los apoyo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad? Antes de pasar a la actividad, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, en su actividad van a tener que hacer un podcast. ¿Qué es un podcast? Es un audio, un audio. Este audio van a ustedes a responder diferentes preguntas con base en lo que se les dio en la unidad y van a tener que dar ciertos tips para que se pueda llevar a cabo este sufrimiento emocional. ¿Cómo pueden grabar su podcast? Pues lo pueden grabar en las plataformas que les sugerimos en la unidad o pueden grabarlo en YouTube, nada más sin video, ponen ahí una imagen y pues el audio es lo que importa, ¿no? Entonces, editan su audio, publican su podcast en línea. eh, si tienen alguna otra herramienta aparte de YouTube en el que ustedes se sientan más a gusto, lo pueden grabar. Van a tener que subir su podcast al foro para que lo puedan oír sus compañeros y van a realizarle una pregunta a sus compañeros y ustedes van a tener que responder por lo menos a dos compañeros para que haya esta interacción en el grupo de lo que ustedes están haciendo y cómo es que lo está recibiendo la otra persona, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Por favor, siempre tengan en cuenta que tienen que desarrollar todo. No olviden de revisar su rúbrica, porque ahí viene cómo nosotros tenemos que calificarlo, ¿ok? Entonces, ustedes, aparte de hacer el podcast y de subirlo al foro, tienen que hacer todo su guión en Word y ese guión también nosotros lo vamos a revisar. Revisamos el guión y revisamos el podcast. Ajá. Entonces, en el guión, ¿qué tienen que hacer? Explicar las preguntas que se les están haciendo de una forma clara, entendible y conforme a lo que se les ha solicitado, ¿ok? También tienen que, en el Word, tienen que incluir carátula, tienen que incluir bibliografía, etcétera. Y en el audio traten de ser creativos, originales, que motiven a los oyentes, que se les oiga padre para que la gente